Bienvenidos, soy Lucía Grijalvo, profesora de Bureau Veritas y doctora en Ciencias Ambientales. Hoy les explicaré una serie de consejos para realizar una buena evaluación de riesgos laborales. Esta masterclass va a dividirse en una introducción en la que les comentaré una serie de conceptos básicos de prevención de riesgos. Después les explicaré 5 pasos que van a permitirles mejorar la evaluación de riesgos laborales y terminaré con unas consideraciones finales. Bueno, como pueden observar en esta gráfica, existen distintas causas que van a producir riesgos laborales. Las principales pues, van a estar relacionadas con la postura, con los movimientos repetitivos o con el levantamiento de cargas pesadas. En Europa, cada pocos minutos se produce pues, la pérdida de un trabajador, ya sea pues, una muerte o un accidente, una lesión derivada de las consecuencias del trabajo. La evaluación de riesgos laborales, por este motivo, pues va a ser eficaz, va a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, va a ser clave para reducir la siniestralidad laboral y también las enfermedades profesionales. Y todo esto pues va a contribuir a aumentar el rendimiento de la empresa. Bueno, pues la reducción de el incremento, la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores va a requerir como un aspecto fundamental la implicación de la alta dirección. Bueno, pues como vemos en esta gráfica, actualmente la dirección pues bueno, tiene un mayor compromiso en sectores como la construcción, la gestión de residuos, el suministro de agua o la electricidad. Sin embargo, en otros sectores, como puede ser la agricultura, la ganadería, silvicultura, pesca o también por los sectores relacionados con ámbitos sanitarios, de educación y servicios sociales, en estos últimos pues la implicación de la dirección es menor. Vamos a definir una serie de conceptos que son básicos en la evaluación de riesgos laborales. En primer lugar está el factor de riesgo, que puede definirse como toda condición de trabajo que cuando está presente en una determinada empresa, en un determinado ambiente laboral, va a aumentar la probabilidad de que aparezca un daño. Un daño, por su parte, se puede definir como toda lesión que puede sufrir un trabajador en su puesto de trabajo cuando desarrolla su actividad o como consecuencia pues, del mismo. Y por último, riesgo pues, va a ser la probabilidad estadística de que en un futuro pues, se produzca un acontecimiento que por lo general va a ser no deseado. Dependiendo del tipo de riesgo se pueden clasificar los factores de riesgo asociados. En primer lugar pues, vamos a tener factores de riesgo relacionados con las condiciones de seguridad, pues van a ser riesgos, van a ser factores asociados a las características arquitectónicas o a la electricidad. Luego también pueden ser factores de riesgo físicos, pues toda forma de energía que cuando pues, supera unos determinados valores puede producir enfermedad o un riesgo sobre el trabajador. Químicos derivados de la exposición a un contaminante químico. Biológicos, pues en este caso sería derivado por la presencia de los seres vivos. También pueden ser factores de riesgo fisiológicos o ergonómicos que derivan de la adaptación de las condiciones del trabajo a las características de la persona y bueno, pues si estos factores de riesgo van a derivar principalmente en trastornos musculoesqueléticos. Y por último, pues van a ser factores de riesgo psicosociales relacionados sobre todo con la sobrecarga del trabajo y el estrés. Para actuar contra estos riesgos y evitarlos, bueno, intentar minimizarlos, pues el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de pasos, una serie de principios. En primer lugar sería evitar los riesgos, después evaluar los riesgos que no se hayan podido evitar, combatir los riesgos desde el origen, en cuarto lugar estaría adaptar el trabajo a la persona, tener siempre en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar siempre medidas que estén relacionadas con la protección colectiva frente a la protección individual y por último pues también es fundamental dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Por lo tanto, pues para actuar frente a los riesgos, en primer lugar siempre hay que intentar eliminar todos los riesgos en origen. En segundo lugar hay que intentar reducir el riesgo.
después aplicar medidas colectivas y por último pues utilizar equipos de protección individual. Bueno, en la legislación española, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente en el artículo 16, establece la obligación de realizar la evaluación de riesgos. Esta evaluación va a tener como finalidad la planificación de la actividad preventiva. Por otra parte, hay que contemplar también el Real Decreto 39 del año 97, el cual en el capítulo segundo va a recoger todos los riesgos, va a recoger los requisitos que van a permitir, que van a contribuir a desarrollar la evaluación de los riesgos laborales y también van a regular la planificación de la actividad preventiva. Este Real Decreto va a definir la evaluación de riesgos como todo proceso que esté dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, que recordemos que evitar los riesgos era el primer principio de la acción preventiva recogido en el artículo 15 de la Ley 31 del 95, y bueno, pues el objetivo o lo que va a realizar esta evaluación de riesgos va a permitir obtener información que, bueno, pues que contribuya o que ayude al empresario a tomar una decisión apropiada sobre las medidas preventivas que debe tomar y, bueno, pues también determinar el tipo de medidas que debe adoptar. Como puede verse en esta gráfica, España es el sexto país de la Unión Europea donde más empresas han realizado una evaluación de riesgos laborales. Se sitúa un 12,7% por encima de la media de la Unión Europea. Esto es, bueno, pues esto es un aspecto positivo de nuestro país. Si analizamos por los distintos sectores en los que se puede clasificar el sector, las empresas españolas, observamos que también todos estos sectores están por encima de la media europea a nivel del número de evaluaciones de riesgos que realizan. Bueno, pues estas evaluaciones de riesgo pueden ser realizadas por el personal de la propia empresa, por personal del servicio de prevención ajeno, o bueno, pues puede ser realizada por una mezcla, una contribución entre el personal propio y el personal ajeno. En España, principalmente, las evaluaciones de riesgo son realizadas por los servicios de prevención ajenos, aunque bueno, pues destaca en el caso de la administración pública española, donde un porcentaje bastante considerable, casi un 40%, pues, de estas evaluaciones de riesgo son realizadas por personal propio. Bueno, ante una evaluación de riesgos hay que tener en cuenta una serie de aspectos. En primer lugar, siempre hay que analizar cada uno de los puestos de trabajo. Hay que identificar los riesgos que existen en cada uno de los puestos de trabajo, esto es fundamental. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las condiciones de trabajo que existen actualmente y bueno, pues las que se espera que existan en un futuro. E igualmente hay que tener en cuenta los trabajadores sensibles o especialmente sensibles que desarrollan una actividad o que pueden ocuparla en un futuro. Dentro de estos trabajadores especialmente sensibles pues estarían, por ejemplo, los menores de edad, las embarazadas o las mujeres que están en periodo de lactancia. Bueno, pues aunque la legislación española exige a todas las empresas que realicen una evaluación de riesgos, como hemos visto hace unas diapositivas, pues el porcentaje de empresas que realizan la evaluación de riesgos en España no es de un 100%. Esto se debe a diversos motivos. Puede ser, pues hay empresas que consideran que es un proceso complicado, la evaluación de riesgos, otras que creen que no se dispone de expertos adecuados o de expertos que tengan las capacidades adecuadas, que bueno, pues en la empresa también saben que no hay problemas graves, no ha habido riesgos o no ha habido accidentes de trabajo, entonces bueno, pues no consideran la necesidad de realizar esta evaluación de riesgos. Y en último lugar, pues hay empresas o las empresas consideran que ya se conocen los peligros y los riesgos que existen y bueno, pues en ese caso no creen necesario realizar una evaluación de riesgos. Pero bueno, a pesar de todas estas razones, siempre para garantizar la seguridad de los trabajadores es necesario realizar una evaluación de riesgos, o sea, no hay ninguna justificación que pueda motivar el no realizarla. Bueno, pues ya centrándonos en cómo mejorar esta evaluación de riesgos, pues bueno, les voy a exponer una serie de pasos. En primer lugar sería una preparación, pues como en toda actividad,
la planificación va a garantizar una correcta ejecución y por lo tanto el éxito de la misma. En esta preparación hay que centrarse en dos aspectos. En primer lugar, organizar el trabajo, hay que seleccionar el personal que sea adecuado, las personas que vayan a realizar la evaluación de riesgos pues deben tener los conocimientos y la experiencia adecuada, y también hay que designar a personas que estén directamente relacionadas con el trabajo, como pueden ser por los responsables. Y en segundo lugar, hay que informar a los trabajadores sobre el procedimiento de evaluación que se va a realizar. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es pues obtener toda la información disponible que exista en la empresa, tanto si es personal propio, que en este caso pues el conocimiento de la empresa será mayor, pero sobre todo si lo está realizando un servicio de prevención ajeno, que siempre pues tendrá menos conocimiento sobre la empresa. ¿Qué información hay que tener? Pues hay que centrarse en la información sobre la propia organización, qué actividades realiza, qué puestos de trabajo lleva a cabo, cuál es el personal especialmente sensible que hay. En segundo lugar, hay que atender a las características del trabajo, pues hay que evaluar y tener en cuenta pues la maquinaria que utiliza, tener un conocimiento de la maquinaria y los equipos que están utilizando, de las materias primas que van a utilizar, cómo son las instalaciones, etcétera. Hay que pues intentar pedir información o recoger información sobre los accidentes, las enfermedades que han sucedido antes del momento en el que estamos realizando la evaluación de riesgos. Y por último, pues también en el caso de que se hayan realizado evaluaciones de riesgo previas, pues también hay que obtener esa información. En segundo lugar, pues ya sería la ejecución de la evaluación de riesgos. Pues para que sea efectiva hay que identificar en primer lugar todos los factores de riesgo, pues como hemos comentado, pues van a estar asociados a equipos materiales, a condiciones personales, a las características que haya en la propia instalación, etcétera. Hay que plantearse la posibilidad de que este peligro, este factor de riesgo se materialice, es decir, se llega a convertir en un daño para el trabajador si no se adoptan las medidas preventivas necesarias. En el caso de que mientras se está realizando la evaluación de riesgos pues se haya detectado un factor determinado y se vea pues que es factible aplicar una medida sin necesidad de terminar la evaluación de riesgos, pues siempre es preferible adoptar esa medida preventiva para que el trabajador pues realice su función bajo condiciones seguras. Después hay que evaluar todos los factores de riesgo, todos los riesgos que se producen, hay que atender a la probabilidad de que se materialicen y a las consecuencias que podrían tener, a los daños que podrían generar. Esto nos va a permitir priorizar los riesgos y en función de ello pues, determinar la necesidad y la rapidez con la que deben implantarse las acciones correctivas. Y por último, pues siempre hay que tener en cuenta toda la normativa legal, pues todas las recomendaciones que existan del sector, las guías de las administraciones públicas, toda la información que se pueda. Pues para mejorar esta etapa de ejecución hay que pues mejorar la identificación de los factores de riesgo. Para ello hay que recorrer todo el lugar de trabajo donde se está realizando la actividad y pues examinar todo aquello que pueda causar daños, no se nos puede escapar ningún aspecto. Siempre hay que consultar a los trabajadores y a sus representantes porque van a ser pues los primeros que van a saber los riesgos a los que están expuestos, los accidentes que ha habido, pues van a ser ellos de primera mano los que nos expongan, aunque sea por lo menos tener un conocimiento. En tercer lugar, también hay que considerar los riesgos que pueden tener pues, los contaminantes o las sustancias que están utilizando los trabajadores, hay que atender a los riesgos que pueden generar en un futuro. Después hay que examinar todo el historial de accidentes y de enfermedades de la empresa y por último pues hay que recabar información de otras fuentes, no solo legales, sino también pues, hay que intentar obtener información del propio sector, de la empresa que estamos evaluando y determinar pues, los riesgos que se han producido en un sector o en una empresa de características similares a las que estamos evaluando nosotros. En tercer lugar, pues como hemos comentado, la finalidad de la evaluación de los riesgos laborales va a ser la planificación de la actividad preventiva. Por lo tanto, el tercer paso va a ser la adopción de medidas.
En este paso va a ser fundamental la priorización que hemos hecho de los riesgos. Para ello, bueno, pues vamos a seleccionar, a indicar las principales medidas que se pueden implantar para cada uno de los riesgos seleccionados, y después pues vamos a hacer un cronograma determinando pues el plazo en el que se va a implantar cada una de estas medidas, y este plazo va a estar relacionado con la priorización que hemos dado a cada uno de los riesgos. También es fundamental en esta etapa de adopción de medidas establecer quién va a ser el responsable, quién es el responsable de implantar cada una de las medidas. Cuando se va a seleccionar cada estas medidas preventivas, pues hay que tener en cuenta distintos aspectos. Hay que atender al coste, a la efectividad que tiene la medida que estamos planteando, a las alternativas que puedan existir y al grado de riesgo. El cuarto paso sería un seguimiento, porque bueno, pues, siempre es fundamental pues, confirmar que las acciones preventivas establecidas o correctivas se han adoptado realmente, se han implantado, y también pues, hay que conocer la eficacia de las acciones. Para ello pues, es fundamental que implantemos, que determinemos una persona encargada de realizar este seguimiento. Esta persona, pues lo preferible, lo ideal es que sea el responsable que tiene un trabajo, o sea, el responsable directo sobre el trabajo. Y por último, pues van a ser hay que hacer siempre registros, hay que conservar documentación, tanto de los resultados obtenidos como de la propia evaluación de riesgos, y bueno, pues ahí esta documentación va a permitir informar, va a permitir realizar tareas de seguimiento, elaborar pruebas o realizar revisiones. Como consideraciones finales, bueno, pues en primer lugar, ¿cuándo debe repetirse la evaluación de riesgos? Pues debe repetirse siempre que bueno, pues se introduzca algún cambio en las características de la empresa. Se introduzca una maquinaria nueva, un equipo nuevo, se cambien las materias primas que se están utilizando. En ese momento hay que realizar una nueva evaluación de riesgos. También hay que repetirla cuando bueno, pues haya un trabajador que sea especialmente sensible a las condiciones que hay en el puesto, o cuando se detecte, bueno, pues a través de todas las mediciones que se realizan con la vigilancia de la salud, bueno, pues que los controles que se han establecido hasta este momento no son los adecuados. Se está aumentando, por ejemplo, el número de accidentes, el número de enfermedades. Entonces, en ese caso hay que volver a repetir la evaluación de riesgos. Bueno, pues en la seguridad y salud de los trabajadores va a requerir tanto la participación y el compromiso de todos los niveles de la organización, pero fundamentalmente el liderazgo de la dirección, el compromiso real de la dirección. Y también va a ser necesario que exista una comunicación eficaz, que los trabajadores estén informados y conozcan los riesgos a los que están expuestos, y también la forma en la que pueden ayudar a reducir estos riesgos. Pueden ayudar o pueden contribuir a garantizar su seguridad y su salud. Este proceso de información de los trabajadores también es un requisito legal. ¿Y qué es lo que hay que evitar cuando se realiza la evaluación de riesgos? Pues que hay que evitar pues, que no se implique a todos los agentes que puedan estar interesados en esta evaluación, que puedan estar afectados por la misma, que los criterios establecidos no sean adecuados. Por este motivo es tan fundamental el primer paso, la preparación y la planificación de la evaluación de riesgos. Bueno, pues también siempre hay que vincular los riesgos con las medidas de control adecuadas. No se debe realizar una evaluación simplemente pues, para justificar unas medidas preventivas que se han adoptado, y bueno, pues siempre las medidas que recomendemos deben ser las adecuadas. Bueno, pues ya por último, recordar que esta evaluación de riesgos debe ser realizada por personas que tengan la capacidad, es decir, los conocimientos y la experiencia necesaria, y bueno, pues también que conozcan realmente el trabajo. Bueno, pues va a ser, lo ideal es que sea realizada por más de una persona, principalmente pues por equipos entre 3 y 10 personas, y bueno, que luego también sea revisado pues por un departamento de la empresa, cada departamento que revise la evaluación de riesgos realizada para un puesto de trabajo concreto. Siempre se debe seleccionar una técnica de evaluación de riesgos que podamos justificar, y bueno, pues es necesario recordar
que cuando se detectan riesgos psicosociales o riesgos relacionados con parámetros físicos, va a ser necesario realizar una evaluación de riesgos más específica. Las metas siempre deben ser realistas y, por último, bueno, pues cuando se realice la evaluación de riesgos hay que recordar que entre los factores de riesgos pues puede haber sinergias que pueden hacer que un riesgo concreto sea mucho mayor. En esta diapositiva pueden ver la diferente legislación que he utilizado, perdón, las diferentes fuentes bibliográficas que he utilizado para realizar esta masterclass. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención.